Muy buenos días, yo soy Andrea Fachado. Hola, yo Mara Fachado. Después de un largo paréntesis, volvemos. El primer programa de este año. Es verdad, volvemos con mucha más fuerza si cabe. Sí, y hoy te traigo una pregunta. ¿Qué ocurriría si una amiga te da una caja para que se la guardes y de repente aparece un cráneo? Bueno, yo entraría en pánico. Sé que lo que tengo que hacer es llamar a la Guardia Civil, pero también sé que voy a estar investigada. Me ha metido en un problemón increíble, es decir, ni se lo imagina. Pues esto fue precisamente lo que pasó en Castro Urdiales. Carmen Merino le da una caja a su amiga Carmen Mendoza, que además comparten nombre, la abre y se encuentra un cráneo. Es así. Carmen Merino, los hechos aparecen en el 2011. Carmen Merino es en ese año cuando tiene una relación con Jesús María. Sí, Jesús Mari desaparece en 2019, concretamente el 21 de febrero de ese mismo año. Y no es hasta el 12 de abril cuando se denuncia por un primo su desaparición ante la policía. Exactamente, se realiza esta denuncia por el primo porque tiene dos hijos, Jesús Mari, pero evidentemente no se llevaba con ellos, no tenía una buena relación, entonces estos no hacen absolutamente nada porque no se enteran. No se enteran, entonces es el primo y el hermano los que sí que dan parte y sí se enteran de esta desaparición. Sí, la policía en ese momento no investiga, porque dice que es una desaparición voluntaria por una serie de WhatsApps que le fueron enviados supuestamente desde el teléfono de él a Carmen. Jesús Mari supuestamente también envía estos mensajes, porque después veremos quién los envía realmente, a su primo. Textualmente le dice: me marcho un par de semanas con unos amigos, queremos ir por la costa hasta Lisboa. Esta localización de Lisboa va a ser después importante. También le envía: el móvil no anda bien y no sé cómo andaremos de cobertura. Si necesitas algo, habla con Carmen, cuídate. Y él se lo toma al pie de la letra. El primo dice: vale, voy a hablar con Carmen, que es su mujer. Entonces, le envía a ella también WhatsApps, Jesús Mari, y le dice: hola, Carmencita, estoy bien y disfrutando mucho. Y Carmen le contesta: hola, cariño, aquí todo normal, echándote de menos. Ha empezado a llover. Te quiero y quiero escuchar tu voz, así que espabila y llámame. Un gran beso. Sí. El núcleo de toda esta investigación está entre finales de abril y principios de mayo del mismo año, 2019, cuando Carmen entrega un paquete a su amiga Carmen Mendoza, que se llaman, como dijiste, exactamente igual, sí. afirmando que eran juguetes sexuales y si le hacían un registro a la Guardia Civil no quería que lo encontraran. Claro, y no es hasta el 28 de septiembre, vemos que pasan ahí varios meses de ese mismo año, cuando la vecina, Carmen Mendoza, decide abrir el paquete. Al principio se decía por ese gran olor que desprendía la caja, pero después se dijo que era por la curiosidad, ¿no?, que tenía de qué había dentro. Acompañada de su hermana, por lo tanto, la abren. Esta caja era un poco rara, porque era la caja, dentro de la caja había un neceser, dentro del neceser había papel de periódico, dentro del papel de periódico papel de regalo, y dentro del papel de regalo otra vez papel de periódico. Y después... ¿qué le aparece? Un maravilloso cráneo. Increíble esto. Un cráneo que únicamente quedaban pues algunos dientes de ese cráneo, porque al principio se dijo que era una cabeza, pero realmente ya era un cráneo debido al estado de descomposición que tenía, y que estaba parcialmente quemado, la parte de arriba. ¿Y qué hace Carmen Mendoza en ese momento? Carmen Mendoza, que es la amiga que recibe el paquete, entra en un estado de ansiedad, pues un poco lo que contestábamos antes, ¿no? ¿Qué haces tú si piensas que en vez de juguetes sexuales te encuentras una cabeza? Llama a la Guardia Civil y a la acusada, a la que no deja entrar hasta que la Guardia Civil está en su vivienda. Recordemos además que Carmen estaba acompañada por su hermana, por Ana María Mendoza. Entonces se llevan a las tres en la ambulancia, porque decía la persona que la estaba teniendo de la ambulancia que había visto algo raro en Carmen Merino y que por lo tanto se las lleva a las tres. En este trayecto de ambulancia, que no era precisamente corto, Carmen Merino no levanta la cabeza del suelo, está todo el tiempo mirando al suelo. Y la vecina le reprocha: ¿en qué lío me has metido? Y aquí empieza realmente la investigación. Aquí empieza la investigación porque la primera pregunta que se hace la policía es: ¿a quién pertenece esa cabeza, ese cráneo? ¿De quién es? Y entonces únicamente quedaban, como habíamos dicho, algunas piezas dentales. Por lo tanto, se identifica a la persona a la que pertenece ese cráneo a través de esos dientes. Y se dice que es Jesús Mari. Eso es, el compañero sentimental de Carmen. Lo más destacado de los análisis toxicológicos es la aparición en el cadáver de diazepam, que curiosamente no lo tenía recetado Jesús Mari, pero no pudieron determinar la cantidad suministrada. Esto es muy importante, no poder determinar la cantidad suministrada para la condena que posteriormente veremos y estudiaremos. ¿Y la investigación a quién apunta como autor de este hecho? Pues lo primero que se hace es investigar al marido o a la mujer, en este caso pues a la mujer, a Carmen Merino, de la que aparecen 6 huellas dactilares completas en esa bolsa de basura que estaba dentro del neceser y que por lo tanto contenía el cráneo. ¿Y quién es Carmen Merino?, se pregunta la policía. Carmen Merino nace en Andalucía, se traslada al País Vasco porque su padre es destinado allí para estar en el grupo antiterrorista en esa época tan heavy de ETA. Y se traslada ella también al País Vasco con él, por supuesto. El primer trabajo que tiene es en una cárnica, en una empresa cárnica.
Es importante esto de la empresa cárnica porque puede dar un dato que, aunque no aparece en la sentencia, es importante porque podría saber despiezar. En eso ya tenía antecedentes en Galicia esta mujer por ser conocidas por haber actuado las estafas del amor al pedir dinero a 2 vigueses en nombre del amor. Sí, y había sacado pues bastante cantidad de dinero que nunca había sido devuelto, por eso había sido denunciada. Entonces lo primero que se hace es inspeccionar la casa de Carmen y Jesús Mari, y ahí hallan restos orgánicos y de sangre que pertenecen por lo tanto a su marido. ¿Dónde? En el baño, en el tubo sifónico, en las paredes, también en la moldura del techo y en otras partes distribuidas alrededor de la casa. También es de destacar en esa inspección en la casa se han encontrado 2 ordenadores, 2 dispositivos pertenecientes a Carmen con los POSITs en donde ella dice que contenía las claves. Sí, pero hace búsquedas cuando se inspeccionan o cuando se requisan estos ordenadores y realmente se mira a ver qué ha buscado durante ese tiempo hasta que aparece el cráneo, pues las búsquedas son muy llamativas, como por ejemplo, cómo desatascar una motosierra atascada Bosch. El 26 de febrero, pues justo a los pocos días de desaparecer Jesús Mari, el 21 de febrero, a las 6 de la madrugada, que es lo que más llama la atención. También el 12 de abril, pues hace otras búsquedas e instala un nuevo sistema operativo. El 12 de abril es cuando se denuncia la desaparición oficialmente de Jesús Mari y ya lo que hace es instalar un sistema operativo. A mí esto del sistema operativo tampoco me parece tan extraño porque normalmente pues, el ordenador ya te lo pide actualizarlo y lo haces. Pero sí que el 16 de septiembre hace una búsqueda que es qué significa el tercio de mejora y cómo se reparte el tercio de mejora, haciendo referencia a una posible herencia. Y cómo cobrar un testamento de un desaparecido, que es muy llamativo. Posteriormente, lo que hace Carmen Merino en una secuencia es el 2 de marzo decide limpiar bien la vivienda y contrata a una persona que se encuentra con un montón de bolsas de gran peso en la entrada. ¿Y qué le dice ella de estas bolsas a esta persona encargada de la limpieza? Pues dijo que había estado quitando alguna tierra de esas macetas y que quería tirar todas esas bolsas de gran pesaje y que tenía lumbago y que por lo tanto ya no lo podría hacer sola. Entonces las llevan al coche las 2 conjuntamente y las tiran a un contenedor cercano. Sí, esto es muy importante porque entra en una gran contradicción. Dice que la contrata por ese lumbago, pero pues después ayuda a llevar esas bolsas. Sí, pero es el 18 de febrero cuando se data que ahí hace una compra muy importante. La compra de esta motosierra eléctrica de la que posteriormente hace consultas de cómo desatascarla. Y también aceite para ella. 2 días antes compró una sierra, o se compró una sierra, un martillo y un triple, porque ella niega haberlo comprado. Ella niega haberlo comprado y dice que en todo caso lo compraría su marido porque lo paga con la tarjeta de él. Pero una tarjeta que cuando se hace el registro de la casa aparece encima de su bolso, de un bolso de mujer, y este bolso encima de un tendedero. Por lo tanto, se dice que, sin duda alguna, esa tarjeta era usada por ella, aunque estuviera a nombre de él. Claro, y esa tarjeta, el 21 de febrero, cuando él ya había desaparecido, se efectúan diversas retiradas de diversos cajeros en diversos días de 600 euros, hasta un total de 15.600, que supuestamente los ha retirado ella. Es una barbaridad. Además sería el límite diario, 600 cada día, hasta que llegara a ese límite y bueno, pues parase de sacar el dinero. Posteriormente, días después de ese 21 de febrero, compra muchísima cantidad de lejía casi en cantidades industriales. Que eso la podía inculpar diciendo que limpia el piso porque es allí donde se produjo pues, el delito, ¿no? Sí. Es importante también los WhatsApp que decías antes, que la investigación, para ver dónde estaba él y que él decía que, según estos WhatsApp, que estaba en Lisboa, pero se hizo una investigación, su geolocalización, y los móviles de Jesús Mari aparecieron no en Lisboa, sino ¿qué resultado dio? Pues estaban en Castrurdiales, no se habían movido de la zona urbana de Castrurdiales, los 3 terminales con 3 números diferentes, por tanto. Y es muy importante también lo del testamento, es trascendental. Ahí tendríamos el móvil. Jesús Mari, poco antes de desaparecer, cambió su testamento y la puso a ella como heredera, quitando la legítima, claro está, que tenía 2 hijos, siendo el anterior heredero su hermano, es decir, sustituyó a su hermano por ella, unos días antes de la desaparición. Sí, y esto dice la sentencia, que la sentencia es escasísima, solo tiene 14 carillas y la del Tribunal Supremo 7 únicamente. Lo que dice es, este es claramente el móvil, porque ya se guarda el cráneo para en un momento determinado ponerlo en cualquier zona de Castrurdiales y que entonces pase de ser una desaparición que tendríamos que esperar 10 años para cobrar ese testamento y declararlo oficialmente muerto a pues unos meses o unos años.
Claro, es que esto es importantísimo, es decir, así ella ya no podía esperar los 10 años, por eso guarda el cráneo y por eso se lo da a su amiga. Tenemos que tener en cuenta que ella hereda el dúplex donde vivían y el fallecido tenía 150.000 euros a plazo fijo y copropiedades con sus hermanos, que suponemos que es de la herencia de sus padres. Sí, y entonces, ¿a qué es condenada? ¿A qué es condenada Carmen Merino? Todo esto da los indicios directos e indirectos para finalmente ser condenada a 15 años de prisión por homicidio, porque se le aplica esa agravante de parentesco. ¿Y por qué no asesinato, como ocurrió con la Guardia Urbana de Rosa Peral, que ya explicamos aquí, ¿no? Porque sería una cosa bastante similar. No tenemos el cuerpo entero, no tenemos el cadáver entero, tenemos solamente la cabeza, pues un poco como pasaba allí, que estaba quemado, ¿no? Sí, en el caso de la Guardia Urbana todavía se tiene menos, porque está totalmente calcinado y solo quedaba, recordemos, esa pieza que era capaz de identificar a quien había fallecido, quien había sido asesinado. En este caso llama poderosamente la atención. Es cierto que es un jurado popular y la diferencia es que uno fue muy mediático, el otro un poco menos mediático, y sí que es cierto que en un asesinato hay que aplicar algo, pues una alevosía, un ensañamiento. En este caso se le quería aplicar la alevosía por parte de las acusaciones, porque decían que tenía cantidades de diazepam en el cráneo. Sí, pero no se pudo determinar y por lo tanto no se aplicó esa alevosía y quedó un homicidio, por eso los 15 años, ¿no? Sí, pero choca la verdad porque en el caso de la Guardia Urbana lo único que teníamos también eran unas pastillas que faltaban en los medicamentos que tomaba él para el dolor de espalda y en este caso aún tenemos que sí que es cierto que él había ingerido esas cantidades cuando no habían sido recetadas. Es que a veces hay sentencias dolorosas y una es esta, ¿no? Sí. Se indemniza también a los hijos con 20.000 euros a cada uno, una cantidad un poco pequeña, pero era porque no se llevaban con ellos y se tiene en cuenta el daño moral que se causa y evidentemente si no te llevas con tu padre pues el daño moral debe de ser menor, y a su hermano con 18.000 euros porque con él sí tenían una relación. Sí, pero ahora ¿cómo se defendió ella? ¿Qué dijo ella en este caso para indicar que sí le había dado una caja, pero que esa caja no contenía el cráneo? Claro, hasta aquí hemos visto la sentencia, hemos visto cómo ha sido inculpada y por qué motivo ha sido inculpada, pero ella no declara en toda la instrucción, solamente en el momento del juicio, es la única declaración que se tiene y solo a preguntas de su defensa y del jurado. Yo entiendo que eso, si quería decir que no era la culpable, que no era la que tenía, le perjudicó un poco, aunque está en su derecho de no declarar conforme a la ley. Y no debería perjudicarle. El juez avisó además que el jurado no podía tener en cuenta que solo contestase a las preguntas de su abogado y que solo contestara en el momento del juicio oral. Por lo tanto, esto, por determinada jurisprudencia que hay, no puede perjudicarle en ningún caso, aunque sí subjetivamente somos conocedoras de que esto sí que influye. Influye, porque si tú no eres culpable, quieres decirlo ya. Es decir, es una cosa que ya, no, yo quiero contestar, yo quiero decir, yo no he sido, ¿no? Y en este caso no ha ocurrido así. ¿Y qué hizo? Pues admitir que realmente le había dado esa caja a su amiga y vecina, porque no podía negarlo de ninguna forma, que había 6 huellas, recordemos, completas en ese papel de periódico y también en las bolsas de plástico. Sí que lo que dijo fue que no había puesto un cráneo, sino que únicamente juguetes sexuales. Sí, y continuó afirmando que su amiga mantenía una relación con Jesús Mari. Porque decía además que tenía las llaves de su casa, tanto la amiga como el hermano. Claro, es que esa era su defensa. Perdón. Esa era su defensa, es decir, ella lo que decía era, yo he entregado solamente los juguetes sexuales, ella tenía un móvil que era la relación que tenía con él y ellos tenían llaves de su casa para lo que acceder a los ordenadores. Porque tampoco lo puedo afirmar sin género de dudas, fue que esa amiga había matado a su marido y que había puesto el cráneo en esa bolsa que le había dado ella con otro material que no era para nada pues ese cráneo. Lo que le daría acceso a los ordenadores de ella y que tenía los posits pegados al ordenador en las claves, o sea, tenía anotadas las claves en posits pegados en los ordenadores, que era lo que habíamos dicho antes también. Sí, vamos a escuchar entonces la declaración que hizo ella en ese juicio oral. ¿Entregó usted un paquete con la cabeza de su marido dentro a Carmen Mendoza? No, en ningún momento. ¿Le entregó usted en los meses de febrero, marzo, abril del 19 algún paquete a Carmen Mendoza? Sí. ¿Había usted comprado algún juguete sexual? Sí, había comprado pues, tonterías de esas, sí. Y le hice la broma de meterlo en la bolsa de basura, después se lo metí en un neceser, se lo envolví en papel. ¿Perdón? En un neceser. ¿En un neceser? Y después se lo envolví en un papel de regalo con lo típico. Que tenía juguetes sexuales ahí y que me lo guardara. Lo que pasa es que a mí ya después ni yo me acordé. ¿Se llevó el paquete? Sí.
Pues esto es lo que declara en plenario, junto con, literalmente, le tiraba los tejos a su marido esta amiga y vecina. Eso es. ¿Podemos dar una vuelta a esta sentencia? Sí, hay aspectos de esta sentencia que no encajan, aparte de que es lo que decíamos, escasísima y que no hay casi fundamentación, que falta muchísimo de estos indicios, lo acabamos de mencionar, porque ya los da como asumidos y probados, entonces no los menciona. ¿Y qué es lo que no encaja? Pues junto al cráneo aparecen 37 pelos adheridos. Cuando se hace el análisis, el perfil genético de estos, dicen que es un perfil genético de Jesús Mari o de un familiar de Jesús Mari, que podría ser un hermano. Por ejemplo, ¿no? Un familiar directo Eso de es. él. El hermano, además, podría ser un posible autor, porque tenía problemas económicos y Jesús Mari le daba una ayuda económica al mes. Antes de la desaparición, cuenta Carmen que los dos tuvieron una discusión, porque todo lo que le daba se lo gastaba en maquinitas y prostitutas. Y además recordemos que él cambia el testamento y que de ser el beneficiario junto con los hijos por esa legítima, el hermano, pasa a ser Carmen Merino. Claro, ese era un dato que él no sabía, el hermano, que desconocía. Sabía que Carmen había sido incluida en el testamento, pero no que él había sido excluido. Eso es. Y también en la casa, cuando se hace ese registro, hayan manchas de sangre, como hemos dicho, pero hay una que es extraña, una mancha de sangre que aparece en un cojín que la policía no es capaz de identificar, no sabe a quién pertenece y lo único que puede decir es que es de una mujer y le llama Mujer 2. También cuando hacen la inspección del maletero aparece una colilla con también ADN desconocido de otra mujer, a la que llaman Mujer 1. Claro, por eso yo preguntaba si la instrucción fue debidamente realizada o fue bien investigada, porque no se coteja ni esa sangre, como tú dices, ni los pelos que aparecen en el cráneo, ni el ADN de la colilla, con ninguna persona del entorno de él. Entonces, ni su hermano, ni las hermanas Mendoza, ni familiares, ni allegados, absolutamente nada. No. A mí me falta mucha investigación en Esas ese dos mujeres quedan en el aire. procedimiento. Son Totalmente. mujeres desconocidas, Mujer 1, Mujer 2, no sabemos todavía a día de hoy a quién pertenecía ni esa ADN en la colilla, ni esa sangre en el cojín. Pero sí que la sentencia deja abierta una puerta a una participación. Es decir, dice que Carmen Merino es autora de ese crimen, pero que es posible que haya sido ayudada debido a la complexión física que tenía su marido, mucho mayor que la de ella, porque si tiene que arrastrarlo, pues al final descuartizarlo, pues necesita de alguien, de la ayuda de alguien. Sí, porque tenía un peso considerable. La policía, en el atestado, además, es otro hilo que dejó suelto esta sentencia, nombra a Fernando. ¿Fernando quién es? Es el hijo de Carmen Merino y lo hace como posible partícipe, pero no se le investiga absolutamente nada. ¿Y por qué aparece en este atestado? Pues el hijo tenía muchísimas deudas, muchísimos problemas económicos con distintas entidades bancarias y tanto Jesús Mari, que recordemos no es hijo de él, como su madre le pasaban los dos dinero. Un dinero que solicita pues pocos días antes de la desaparición de Jesús Mari por valor de más de 1.000 euros para poder pagar la deuda de casi 1.000 y también poder pasar ese mes con solvencia. El abogado lo que hace es renunciar a la testifical de ese hijo y también de su hija poco antes del juicio oral debido a que se lo pide su madre. Sí, para no causar mayores problemas. Y a mí esto que estás comentando, de que el abogado defensor renuncia a esto, me hace tener una duda. ¿Podría ser ella encubridora y no autora de los hechos? ¿Puede entenderse que esta mujer haya protegido a su hijo y, como dice en el argot carcelario, se haya comido el marrón? ¿Por qué no quiso que declararan sus hijos para no perjudicarles, como dijo su abogado? Y podrían ser incluso las hermanas autoras partícipes, porque no hay huellas de ellas. Es decir, cuando ellas abren el paquete en la bolsa, que es el último contenido que contiene el cráneo, no aparece ninguna huella de ellas. ¿Cómo es esto posible? Todas las huellas son de Carmen Merino. La sentencia es muy escueta, como bien decías, y no se realizó una instrucción, desde mi pobre punto de vista, exhaustiva que nos aclare todo esto. Sí, tú cuando encubres a alguien lo encubres por amor, Exacto. por dinero o por cualquier otra razón que te haga pues encubrir a esa persona. Y realmente es posible que haya sido el hijo, aunque el móvil es cierto, y tenemos que decir que estaba ese día geolocalizado en Madrid. Totalmente, es decir, sí, puede ser ella partícipe, coautora, encubridora, pero a mí me falta más investigación y una sentencia mucho más completa con una instrucción que la avalase. Sí. Cuando la psicóloga forense le hace ese análisis para indicar que no tiene ningún problema mental, le pregunta, le dice que una posibilidad es que pueda ir a la cárcel. Ella se lo toma como ir a un retiro, como ir a un monasterio.
Sí. Pero ¿cómo es su vida actualmente? ¿Qué hace ella en la cárcel desde el 2019 que está en este lugar? Pues para gozar de permisos penitenciarios sí que es cierto que tras 3 sentencias reconoce que ha cometido estos hechos, además se dedica a la costura y dicen las personas que están conviviendo con ella en esa cárcel que es respetada debido a su edad, que tiene ya más de 60 años. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el crimen del cráneo y ahora las noticias de la semana. Vamos allá, entonces, con las noticias de la semana. En el Ayuntamiento de Pereiro de Aguilar, en Orense, hay una gran preocupación ante la ola de robos que se están produciendo y están entrando a robar a plena luz del día. Además, la Policía Nacional detuvo a 6 personas en la AP9 dirección Pontevedra, una banda que se dedicaba a robos en viviendas en provincias de A Coruña y también de Pontevedra. Y en Cangas, aquí al lado, quedó en libertad con cargos detenido en la operación Ribotril, que mezcla este medicamento con hachís o alcohol para crear el cacubi, que se vende por 15 euros, principalmente a menores. Al ser de bajo precio, tiene un gran atractivo y hay investigados de 16 personas, entre ellas médicos. Sí, sorprende además que haya estos investigados que todavía están en ese proceso de saber qué participación tuvieron en la venta de este producto. Además, las agresiones a sanitarios, según la Consellería de Sanidade, aumentan en Galicia, por lo que la Fiscalía busca agilizar los procesos. Exacto. Y el juicio por agresión sexual a Luis Rubiales finaliza a la espera de sentencia. Yo sigo esperando a que los juicios de agresiones sexuales sean tratados con más delicadeza por algunos profesionales, muy especialmente por jueces y fiscales. Si esto nos recuerda al juicio que a las declaraciones que acaban de tener lugar en el caso de Elisa Mouliá, que realmente el juez no respeta para nada. Que son deprimentes. Sí, Y es con lo que nos encontramos cada día, desgraciadamente. Sí. Y es desesperanzador, porque en un caso como este, que hay un vídeo que se sabe lo que ha sucedido, casi ni haría falta que hubiera esa declaración por parte de ella, porque se ve claramente lo que pasa escena a escena. Da igual lo que ella hiciera después de ese momento. Sí, tratemos de no revictimizar a las víctimas en los juicios, por favor, para que se produzcan las denuncias reales y existentes. Y pues también hay un caso muy mediático en que están todos los medios de comunicación, que es el caso de Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez, que están investigados por un presunto delito de maltrato infantil por esas lesiones que tiene la menor, su hija. Sí, es así. Cuando han llegado con su hija, los médicos están obligados a poner en conocimiento de los juzgados qué es lo que ha ocurrido con la menor, si puede ser a una lesión, a una agresión física, a una posible, y el médico forense ha corroborado que sí, entonces tendrán que esperar a ser exculpados. Estaremos atentas a toda la instrucción. Sí, a ver si ocurre ese archivo después del visionado de los vídeos o realmente se instruye esa causa contra los dos. Eso es. Esperaremos. Pues hasta aquí, queridos lidereses. Hasta dentro de 2 semanas. Nos vemos.